Noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, 6 doctor. minutos. Buenas noches. Bienvenidos, buenas noches. Me van a disculpar que me atrasé 6 minutos, pero está habiendo una emergencia ahorita, oye, disculpen. ¿Miran las diapositivas? Sí, sí las veamos, doctor. Sí, Buenas noches. licenciado. Sí, licenciado. Sí, doctor. Va muy bien. Bueno, compañeros, vamos a ver la clase, la primera clase de medicina forense. El tema de hoy es medicina forense o generalidades de medicina forense, oye, para que lo puedan consignar en su asistencia. Dentro de la medicina forense, vamos a conocerla también como la medicina legal, que ese es su nombre básicamente. Es una especialidad médica, enciclopédica y compleja. No es una especialidad sencilla, porque tiene que abarcar todos los ámbitos de la medicina. Esta incluye los conocimientos no solo de médico, sino que también tiene que resolver los problemas jurídicos, temas legales, éticos, laborales y de las ciencias forenses afines. A esto se le conoce como medicina forense. Imagínense el concepto grande, ¿verdad?, que tiene que tener. La rama de la medicina que utiliza todos los conocimientos médicos para la resolución de los problemas de la administración de justicia. Esto le va a servir de unión entre las ciencias médicas y el derecho para resolver casos concretos. La palabra forense proviene del vocablo latino forensis, que esto indica que es perteneciente o relativo al foro. Se ha propuesto múltiples definiciones de medicina forense. Entre ellas vamos a tener nosotros que es la especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina que son útiles en la administración de justicia. Esto lo dijo el doctor Eduardo Vargas Alvarado. Ahora bien, la especialidad médica es una disciplina universitaria que enseña y sistematiza los Perdone, problemas ¿qué causas de biológicos. fallecimiento tiene el ser querido? Por favor, la compañera que tiene el micrófono abierto, no la logro definir quién es. María Luisa y Lefty Orellana, por favor. María Luisa ¿El ser Chávez. querido, perdone? Cállate, Lefty perro loco. Orellana. En este caso, para ser requerente de la cremación, se solicita que sean familiares en Eli primer Orellana, grado de consanguinidad con el ser micrófono. querido. ¿Usted qué parentesco tiene, perdone? David Orellana, tu micrófono. Sí, en este caso, para ser Lesbi Orellana, requerente, por favor, necesita que es la sean las segunda. David Orellana, banda, sácala. Que la saquen, por favor. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Sí, yo igual me pongo de acuerdo con mis compañeros que la saquen porque nos está atrasando también a todos para recibir la clase. Exacto, que la saquen. Muy bien, no logro encontrarla, fíjese. Parece como Lady Orellana. Ledbi Orellana. Póngale en asistencia, doctor. Buenas noches, doc. Yo diría de que simplemente se le mutee, porque ya tener una situación así como sacar a la compañera, capaz está en su trabajo y quiera que no tiene que tener atención en su clase, no se le quita, pero es una medida como un poquito fuerte. Ya la próxima, si es recurrente, pensaría yo, que tomen otras medidas más fuertes, pero Si también estuviéramos, mucha... Pero llevamos más de 3 años en este modo. Sí, pero a todos nos ha pasado así, solo silencio, Nick. Bueno. Yo creo que ya está solucionado.
Bueno, la especialidad médica que es una disciplina universitaria que enseña y sistematiza los problemas biológicos, que plantea el derecho, los problemas jurídicos y tratamiento de las intoxicaciones clínicas laborales, ambientales, y que colabora con el derecho para la redacción de nuevas leyes. Dentro de los sinónimos de medicina legal, vamos a encontrar nosotros, medicina legal, sus sinónimos, medicina jurídica y medicina del derecho. Importancia de la medicina legal para el juzgador. Vamos a tener nosotros que el juzgador va a tener una valoración de los indicios que posteriormente se volverán, si así lo considera oportuno, o también si denme un momento. Entonces, el juzgador va a determinar si es oportuno o si la prueba, dictamen lo entra para un debate oral, si las acepta, las rechaza, de acuerdo a la interpretación que él le pueda dar. ¿Cómo le puede servir el dictamen a un fiscal? El dictamen a un fiscal le puede servir de aportación del elemento científico de la prueba, que coloca a una persona en la escena del crimen o que lo relaciona directamente como sospechoso, victimario o víctima. El abogado, en este caso, como litigante o defensor, para ofrecer un amplio repertorio de pruebas médicas, como también para afirmarlas o debatirlas dentro del proceso judicial. En cambio, el médico tratante lo hace desde el ejercicio de su profesión para conocer los procesos judiciales. El legislador, por su lado, para aprobar normas congruentes en base a la doctrina médico-legal. La sociedad, por su lado, a nivel general, la sociedad mira la medicina legal o le sirve la medicina legal para analizar la enfermedad que todos los seres humanos sufren en una sociedad. En este caso podría ser el delito, pero también nos sirve para que a través de la sociedad se realicen nuevas leyes en relación a la defensa de la integridad física. Ramas de la medicina forense, vamos a encontrar la medicina legal clínica, análisis de la víctima, sobrevivientes de violencia física y sexual, patología forense, entre los que vamos a tener análisis de la víctima, que falleció a causa de la violencia física y sexual, psiquiatría y psicología forense o odontología forense. Dentro de la clasificación de la medicina forense encontramos los que había mencionado anteriormente, que son clínica forense, patología forense, psicología y psiquiatría forense, como también odontología forense. La clínica médica forense es el área de la medicina forense que se va a encargar de la evaluación de personas víctimas de hechos violentos. Va a aportar elementos científicos en la investigación de maltrato físico y sexual de personas adultas de menores de edad, hechos de tránsito, lesionados y evaluación del estado general de las personas, privados de libertad, determinación de edad cronológica, evaluación de daño corporal, entre otras. La actividad pericial clínica se apoya de estudios de laboratorio y de gabinete e interconsultas como otros especialistas de la medicina, con el propósito de lograr una evaluación integral de los casos de investigación. La patología forense, viéndolas de una anatomía patológica, las muertes
súbitas insospechadas de aquellas sospechadas y de las muertes violentas. Esto lo dijo el procurador de derechos Lester Adelson. En las morgues de la medicina legal se examinan los cadáveres y se analizan las circunstancias del fallecimiento, se practican las necropsias y se realizan todas las investigaciones complementarias para determinar la causa de muerte. La mayoría de las actividades se realizan en las morgues, pero se limitan al examen de cadáveres e interpretación de los resultados del análisis complementario. También se participa en procesos de exhumación para realizar necropsias médico-legales en cadáveres en los cuales existen dudas sobre las causas de fallecimiento. Estas últimas no se pueden hacer solo a solicitud del familiar, de la persona, del abogado o de un médico, sino que se tiene que tramitar y autorizar por medio de una autoridad competente, o sea, un juez que le tiene que dar la autorización para que se pueda realizar una exhumación. La psicología y psiquiatría forense es la aplicación de la psicología y la psiquiatría en las investigaciones administrativas y de justicia. Estos objetivos se van a fundamentar en determinar la responsabilidad del individuo en la relación a la comprensión de sus actos y la capacidad o incapacidad para ejercer sus derechos, en el caso de los victimarios. Las secuelas atribuibles a la comisión de un hecho punible en el caso de las víctimas. En el caso de la psicología forense, se determina a través de la pericia, que es la veracidad del relato, si existe algún daño psicológico, si existe daño proyecto de vida, especialmente en los casos de menores donde han sido víctimas de abuso sexual y han quedado embarazadas principalmente. Ahora, si nosotros miramos la medicina, ciencias forenses y criminalísticas, estas van a estar relacionadas directa o indirectamente entre sí. Las ciencias forenses, por su lado, es un conjunto de disciplinas cuyo objeto común es el de materializar la prueba de efectos de investigación mediante metodologías científicas. Cualquier ciencia se convierte en forense al momento que le sirve la investigación de un hecho criminal. Por su lado, la odontología forense es la aplicación de los conocimientos y técnicas en la investigación judiciales, que va a incluir la valoración de la edad, cronología de la prueba, identificación de la persona a través de cartillas odontológicas y análisis de mordeduras, entre otras. La antropología forense, por su lado, es la especialidad de la antropología que se apoya en el proceso de investigación judicial de las muertes en sus diferentes etapas. La investigación previa, instrucción y juicio. Se inicia desde el análisis del apoyo a la problemática de la persona, reportada como desaparecidas, participando en la búsqueda de recuperación de cadáveres abandonados a campo abierto o en inhumaciones en fosas clandestinas. Y finalmente realizando el diagnóstico forense en los llamados casos complejos. Concepto vertido por César Sanabria Medina. Por otro lado, vamos a encontrar nosotros la entomología forense, que es el estudio de la fauna cadavérica, que incluye los artrópodos. En este caso van a entrar todos aquellos animales o insectos menores de 4 patas en este estudio. Y se realiza por ayuda en el tiempo que estos van a realizar una actividad sarcosaprófaga, que es el de consumir todo lo que les interesa a ellos consumir o lo que no sirve de un cadáver. Con la fauna se detecta el cadáver y acude de manera ordenada en sucesiones ecológicas, predecibles,
Cada uno de los insectos tiene el tiempo en el que tiene que aparecer en el cuerpo para llevar a cabo su actividad sarcosaprófaga. La criminalística, por su lado, es una ciencia auxiliar del derecho tanto penal, civil, laboral y administrativo, como otras áreas del derecho, y utiliza recursos tecnocientíficos en la búsqueda y análisis de elementos materiales de prueba para establecer que hubo un delito. Otorga a los investigadores y criminalistas las bases científicas sobre el análisis del lugar de los hechos, determinar posibles causas o móviles de lo sucedido. Dentro de la criminalística hay varias disciplinas, no es solo verla como tal, ¿verdad? La balística, sino que vamos a encontrar criminalística de campo, balística forense, documentología, explosivos e incendios, fotografía forense, informática forense y expertaje de vehículos y hechos de tránsito. Cada uno va a cumplir su función. También los sistemas de identificación de personas por medio de la FIS, sus siglas, técnicas forenses de laboratorio como químicas, biológicas y físicas, y la genética forense. Ahora bien, la historia de la medicina se va a remontar al siglo XIX en Francia, en donde se dio inicio a casos médicos legales, realizando estudios en personas vivas. También se realizaron las primeras necropsias en cadáveres y análisis toxicológicos. Fue en el siglo XX, en la escuela de anglosajona, donde avances científicos en Estados Unidos en 1992 en la Universidad de Louisville, Kentucky, utilizando por primera vez los conocimientos de cirugía y traumatología, en lo cual llamó policía forense. En América Latina siempre ha tenido los aspectos divididos en cuanto a aspectos clínicos y tanatológicos, especialmente en las morgues judiciales, siendo el desarrollo científico forense el de más auge que ha tenido, puesto que la medicina legal es básicamente diagnosticada como cualquier rama de la medicina, que son los signos de una persona viva o un cadáver, que se utilizan para tal fin. En este caso, nosotros tenemos que es una víctima viva en la cual se refiere el daño y el cálculo de la base de este. Se utilizan conocimientos de las ciencias médicas, aunque actualmente el médico forense analiza incluso las demandas por mala práctica de los especialistas en la medicina. El primer médico legal descrito fue Imhotep, que vivió en Egipto aproximadamente 3000 años antes de Cristo, constando la aseveración en el código de Hammurabi en Babilonia en 1970 a.C., en donde hay una relación entre la medicina y la ley. En este código miramos dibujado a una persona sentada en un poder, teniendo en la mano la vara de la ley, una vara tipo edilicia, y una persona parada en donde se contiene en la mano un libro, aduciéndose que es la medicina. Entonces, aquí se dan las primeras imágenes ya y la relación que existe entre la medicina y la ley. Las 12 tablas, a partir de 451 años antes de Cristo, en donde se habla del embarazo y del enfermo mental. Durante la Edad Media se detectan documentos en los códigos de Justiniano, que ustedes lo han escuchado desde el segundo y tercer semestre, o en Derecho Romano se mencionó muchísimo más, y el Xiu Yunlu, que regulaba la práctica de la medicina, la cirugía y la obstetricia principalmente, y que en él imponían penas por mala práctica al profesional. En la época del Renacimiento, no solo la medicina forense tuvo un auge. Tuvo auge la pintura, las leyes, las embarcaciones, el estudio del espacio
Y fue una revolución total que se dio en esa época, en el siglo XIX. Total que en el Renacimiento se elaboró el primer libro de medicina legal, siendo el médico español Fodere y luego Mateo Buenaventura las personas o los precursores de la medicina legal y toxicológica. Mientras que en Lyon y en Estrasburgo en 1843 fue el médico español Pedro de Mata el que escribió el primer libro titulado Medicina Legal de Urgencia, que sirvió de base para Juan Antonio Guibert, que escribiera el Tratado de Medicina Legal en 3 tomos. Guatemala, por su lado, la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala se creó al borde, creó el decreto el 7 de octubre de 1840, pero la cátedra de Medicina Legal se estableció hasta 1869, siendo el primer profesor el doctor Mariano Gándara. Luego la medicina legal tenía 2 grupos, una del Ministerio Público y otra del organismo judicial, evaluando ambos exámenes clínicos y de autopsias. Y los análisis toxicológicos los hacían tanto en la Facultad de Farmacia como el Hospital General San Juan de Dios. Dentro de esto, el organismo judicial tenía su cuerpo médico forense, pero era hasta ahí nada más. Y cuando se creó el Ministerio Público, ellos crearon también su cuerpo médico forense. Como era una competencia y se estaba multiplicando los recursos por una misma causa, después decidieron ellos unirse y se creó el INASIF en Guatemala. Y a partir de ese momento ya solo existe un centro en Guatemala de investigaciones criminológicas o medicina forense, que es el INASIF. Dentro de los médicos forenses de Guatemala se encuentra uno más destacado, que fue el pionero, por decirlo así, el doctor Carlos Federico Mora, quien se especializó en París y ocupó cargo de jefe de servicio médico forense en 1922 y 1932. Perito viene del latín peritus, docto o experimentado en una ciencia o arte. Va a ser la persona que posee el conocimiento científico, artístico o práctico para emitir un dictamen. El médico forense él es el especialista en medicina legal, poseedor de un criterio del análisis científico en lo de los casos médicos, de acuerdo a las necesidades de administración de justicia y que permita la comprensión por parte de los abogados de los aspectos médicos que atañen el derecho. Esto lo vamos a encontrar en la sección 4 del Código Procesal Penal, artículo 225 al 249. Es bueno que los empiecen a leer ya esos artículos. Requisitos actualmente en el INASIF es el único: ser médico general graduado de cualquier universidad del país. Lo encontramos en el artículo 226 del Código Procesal Penal. Claro que esto nos atañe una deficiencia en el perfil de contratación, ya que en Guatemala no existe la especialidad de médico forense. No se realizan estudios de maestría en ninguna universidad de medicina forense, por lo que los docentes que realmente han realizado peritaciones poseen estudios de especialización en la materia fuera de nuestro país de Guatemala. Otros requisitos necesarios deben ser obligatoriedad del cargo, artículo 227 del Código Procesal Penal, en el cual señala que el perito debe de aceptar y desempeñar fielmente el cargo. Impedimentos, artículo 228, Código Procesal Penal, y aceptación del cargo, artículo 232, Código Procesal Penal. Informe médico legal, el dictamen pericial, también llamado pericia o expertise, solo se puede realizar por solicitud de autoridad competente,
quien lo autoriza o quien lo solicita, eleva la solicitud ante un juez y él lo autoriza o dictamina quién puede realizar el dictamen pericial. En este caso es al INASIF. Sirve para los juristas para que interpreten los hallazgos médicos de las personas. Ahora, por su lado, el certificado médico es un documento que da constancia por escrito de los hallazgos encontrados en los exámenes clínicos. No va dirigido a nadie y no, en particular, ¿verdad? No se dirige a nadie un certificado médico y no tiene valor jurídico. El hombre de Vitruvio es la expresión gráfica que hizo Leonardo da Vinci para demostrarnos qué tan perfectos simétricamente es el hombre. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Permítame, ahorita los activo. Ahora sí, compañeros, ya pueden activar sus micrófonos y pueden hacer preguntas. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Marvin, ¿verdad? Marvin, a la orden, doctor. No, interesante el tema porque en Guatemala no existen un perfil adecuado. Imagínense, habrá que comprobar un hecho, ya con un cadáver o una persona viva, como usted lo planteaba. El médico es general, según usted lo decía, y el juez inexperto, estamos frente a una debilidad grande, ¿no? Es lo que yo comprendo. Ese campo de la especialización de la medicina forense es una demanda latente, pero la duda que ¿quién hace el trabajo de psicología forense? De igual forma lo hacen psicólogos o psiquiatras. Son dos profesiones totalmente diferentes, dos profesionales diferentes. Por ejemplo, el psiquiatra, todo el mundo dice es el que mira a los locos. No, es aquel que mira los daños que pueden ocasionar ciertas anomalías, ¿verdad? Sin embargo, el psiquiatra, que es un médico que se especializó en psicología, que se encarga del estudio de las enfermedades mentales, él tiene también la oportunidad de hacer dictamen a nivel de psicología. Entonces, así como las evaluaciones que se hacen de los menores a nivel de trabajo social, los estudios, los dictámenes psicológicos los va a hacer un psicólogo. El INASIF tiene psicólogos también, entonces a través de ellos se hacen los dictámenes o se solicita a personas especialistas. Por ejemplo, el INASIF no tiene traumatólogo, el INASIF no tiene cardiólogo o cardiovascular. Y resulta que alguien falleció o tiene una lesión cardiopulmonar severa, entonces se hacen auxiliar de un cardiólogo. Ese es el motivo por el cual es muy complejo la medicina forense como para tener una especialidad en este medio. No sé si quedó clara su respuesta, Marvin. Oh, bien, muchas gracias, doctor. No, y lo que pensaba en la cuestión de la validación de los medios de prueba, cuando hay una situación ahí pendiente que corregir en cuestión de perfil, ¿no? O especialidad. Sí, claro. Tiene la palabra Wanda y después Jessie, Buenas que noches, levantaron la mano. doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Ya se pasó la asistencia. En la reunión habemos 324 asistentes. Por favor, no compartir el link porque vamos a dar hasta finalizar de la clase para que llenen su asistencia o hasta que lleguen a los 324. Muchas gracias. Muy bien, Wanda. Jessie.
Muy buenas noches, doctor. En este caso que compartía el compañero, esto es cuando básicamente se basan a un estudio y un dictamen de un específico, o un especialista, ¿no? Sí. Ustedes se van a dar cuenta en la práctica que van a tener, ya les falta poco para que lleguen al área, a su trabajo de abogacía, y van a notar que en algún momento dice, él viene como perito y él viene como médico forense, y los dos son médicos. Pero el perito es un médico general y podría ser en este caso un técnico en anestesiología, y el médico forense es el anestesiólogo, ¿verdad? Ambos van a dar su informe y sus planteamientos. Cuando tenemos casos que son difíciles, por ejemplo, un recordado caso en Guatemala, que el de Monseñor Gerardi. Él, aparentemente, la información era que había sido asesinado por un perro. No encuadraban ninguna de las formas de la escena del crimen, no había imágenes de lucha, y hacen traer a alguien del extranjero para que haga todas las evaluaciones y dé un informe de qué había sucedido. Entonces, el juez tiene la capacidad y está la investidura que tiene de hacerse valer de lo que él considere adecuado para dar el mejor dictamen en beneficio de la víctima y del victimario, ¿verdad? Porque por una mala evaluación puede ser que una víctima no salga resarcida o no se cumpla lo que la ley dice, o que un víctima que está siendo victimario inocente salga culpable. Entonces él tiene que agotar todas las medidas a fin de que en ningún momento tenga alguna complicidad o algún mal proceder en dar un dictamen. Sonia López. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Con dos Muy buenas noches, preguntitas Sonia. nada más. No sé si estos documentos que usted puso en pantalla, si los va a compartir. Esa sería una. Y la segunda pregunta, doctor, por ejemplo, en el caso del INASIF, si para comprobar la muerte de alguien, ¿verdad? Si, por ejemplo, esta persona falleció de una patología cardíaca y pues en este momento el médico no lo puede determinar, podríamos pedir un perito privado. Este perito que es cardiólogo, ¿quién lo pide? ¿O de confianza de quién? ¿O al azar? ¿O cómo sabemos para poder buscar otro profesional? Bueno, el juez le va a dictaminar o le va a ordenar que sea el INASIF. Usted como abogada litigante o abogada defensora no está de acuerdo con el informe de INASIF y solicita, dentro de sus medios de prueba, que su perito sea el doctor XX, que es cardiólogo. Entonces, lo primero que le van a preguntar es quién va a cubrir los gastos, ¿verdad? Si usted lo está proponiendo, va a ser su cliente el que los va a cubrir. Ya con esto, el juez le puede hacer que le diga, bueno, aceptado como perito, para que le sirva en determinado momento como testigo o perito en algún caso. Entonces, es ahí donde le va a servir a usted en beneficio del perito, pero usted lo propone ante el juez y el juez lo acepta. Muy bien, muchas gracias, doctor.
como también lo acepta y al mismo tiempo el mismo juez puede improbar y puede solicitar una segunda opinión ante el INASIF para corroborar lo que el médico dijo. Muy bien. Creo que alguien más estaba levantando la mano o que tenía la palabra. ¿Alguien tiene otra pregunta? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Leslie. Mire, con una pregunta. Por ejemplo, alguien falleció y en el INASIF no determinaron la causa con el primer informe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mandan al Ministerio Público el informe, pero la causa de muerte queda en estudio. Pero entonces, ¿quién es el que hace el siguiente estudio? Y cuando llega el informe al Ministerio Público, ¿cómo ponen la causa y hay que modificar, en este caso, el acta de defunción? O sea, del RENAP se cambia ese nombre en estudio y se pone la causa que determine en el nuevo estudio. ¿O cómo es ese proceso? No. En este caso, ¿cómo les...? Déjeme que plantee un caso algo práctico para que ustedes se lo puedan imaginar y que sea fácil. Doctor, disculpe, tal vez le podría yo ayudar con una experiencia. Hay una Sí. persona que la encontraron en su apartamento muerta, ¿verdad? Esta persona murió aproximadamente a las 6 de la mañana y lo encontraron a las 5 de la tarde. Pues como era un edificio, ¿verdad? Cerraron y todo, llegó el Ministerio Público. A esta persona, pues él quería que lo cremaran, pero no se pudo porque como lo encontraron muerto, entonces no pudieron cremarlo, lo enterraron, pero el certificado de defunción no decía causa de muerte, estaba en blanco. ¿Por qué? Porque tenían que determinar, todavía el médico forense no había emitido la causa real de la muerte. Entonces se emitió un dictamen completo donde decía cómo se encontró el hígado, el cerebro y todo, y se diagnosticó que había sido por un derrame. Entonces esa fue la causa de la muerte y posteriormente ya se arregló eso con DPI y luego fueron a RENAP y ya en el RENAP ya salió el certificado con la causa que era de muerte, pero salió tal vez como a los 15 días. Sí, así es. Este es un caso práctico y fácil, ¿verdad? En el cual de inmediato, hasta que el INASIF determine la causa de muerte en estos casos, se le hacen varios estudios. Por ejemplo, ¿cómo le dije? A la hora de hacer la necropsia, se extraen todos los órganos, se revisan si hay alguna anomalía, golpes, se mira el peso, si hay hemorragias, se evalúa, se determina también a través del cerebro, se extrae el cerebro, se pesa, se mira si está de la coloración y normalidades. En este caso anterior, posiblemente había una ruptura de alguna arteria, alguna vena y una hemorragia, que esa fue la causa de la muerte. Y también la sangre que hay en el cerebro se toma muestra y se lleva a toxicología para ver si no hay envenenamiento, si no hay drogas, alcohol, básicamente. Luego, después de que ya llevó un cierto proceso en estudio y ya salieron todos los laboratorios y todo lo que es conducente, entonces en ese momento se determina y si ya se da la causa de muerte. Y ya se dice que la causa inicial fue la hemorragia accidente cerebrovascular, que es la hemorragia intracraneana, y esto originó el paro cardiorrespiratorio. Pero antes no se puede llenar un certificado sin causa de muerte. Ahora, si su pregunta era por alguien que ya había sido enterrada, el juez solicita la exhumación y se hacen evaluaciones, ya no se hacen cambios en el RENAP, sino que se adhieren actas judiciales
en las cuales indican que cómo determinó determina cómo fue que sucedió la muerte de la víctima. Ok, sí, es que, por ejemplo, en este caso se quedó se quedó el caso en el Ministerio Público y ahí tenía que llegar porque según entendí, ya había un estudio, por eso se había quedado un estudio, porque en el primer como estudio que le hicieron al cadáver, no habían encontrado la causa, entonces dijeron que iban a hacer otro tipo de exámenes que ahí es donde yo no entiendo, y entonces se quedó en el MP, y hasta que llegara el resultado del INASIF al Ministerio Público, entonces ya iban a como dar la causa de muerte, pero hasta ahí se quedó, hasta ahí yo ya no supe más. Sí, no se puede escribir solo por escribir, tiene que justificarlo, la causa de muerte, y hasta que se completen los estudios y se llegue a lo más alto de estudios, hasta ese momento se puede determinar la causa de muerte y escribir en su certificado. Antes no. Y para cambiar, perdón, el doctor, tanta pregunta, y para cambiar porque si uno va a sacar el acta de defunción, dice en estudio. Entonces, en estudio, pendiente. Ajá. Ok, hasta que ya esté, entonces ya se puede cambiar eso. Sí, no se puede cambiar. Hasta que ya tengamos diagnóstico, se puede escribir en el certificado la causa de muerte. Mientras tanto, no. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, compañeros, no habiendo más preguntas, les deseo Doctor, buenas buena noches. noche. Perdón la interrupción. Sí. Me esperé hasta el último. No tenga pena. Saludos a César García. Fíjese, Doc, que por César. tema de internet se me cayó un poquito la señal, pero yo había mandado un formulario y de ahí me mandó como que estaban en suspenso, pero no sé si se fue 2 veces. Le hago la observación nada más, ¿verdad, Doc? Por si le aparecen 2 No tenga veces pena, mi asistencia. Ahí está compañera Wanda, que ya tomó nota de su caso. Ok, Y gracias, doctor. cuando ella lo reporte, va a tener toda la información. Ok, si no me la toma Por para favor, mañana. solo Son bromas. que también me mande sus datos igual, porque ya está cerrado el formulario, por favor. Ah, no, es que yo sí lo mandé, pero fue como que se quedó en pausa, pero no sé igual, ¿verdad? Si se fue 2 veces, esa es mi interrogante. Pero se los comparto ahorita en el chat. Ajá. Al privado, por favor, compañero. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Feliz noche. Bueno, Feliz compañeros, noche, doctor. gracias. Que tengan muy buena noche. Les agradezco mucho. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Gracias. doctor. Feliz noche, doctor. Gracias. Doctor, feliz noche. Buenas Gracias, noches, doctor. doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Feliz noche. Doctor. Doctor.